Hace casi un año. Me llamo Will. Nombre falso, obviamente, porque tampoco voy a poner mi vida matrimonial en internet con dirección, matrícula y código postal para que cualquier detective de sofá venga a escarbar en mis ruinas. Tengo 32 años, estoy casado con Jessie, o al menos eso decía el papel hasta que la realidad empezó a oler a plástico quemado. Durante años pensé que mi matrimonio era estable. No perfecto, porque la perfección es una estafa para vender cursos de pareja, pero sí tranquilo. Trabajo, casa, rutinas, una esposa a la que amaba, unos padres que la adoraban y una vida sin demasiadas florituras. Yo no soy un tipo de multitudes. No soy el que entra en una habitación repartiendo sonrisas como folletos baratos. Hablo con clientes porque es mi trabajo, no porque me excite espiritualmente fingir interés por conversaciones de ascensor. Qué bonito. O sí, era seco y difícil desde el principio. Y aún así firmaste. Menudo ojo clínico. Jessie siempre dijo que contigo había que tener paciencia. Paciencia no es permiso para vandalizar, Laura. Allá empezó el martir del palo. Y tú ya empezaste el podcast del descaro. De niño me mudé muchas veces por el trabajo de mis padres. Nunca tuve un grupo fijo. Nunca aprendí ese teatro raro de hacerse amigo de todos por pura supervivencia social. Mis padres hicieron lo que pudieron y no los culpo. Pero crecer así me dejó con una costumbre, querer pocas cosas, pero quererlas de verdad. No colecciono pasatiempos para parecer interesante. No necesito 20 actividades para subir historias. Si algo me importa, lo cuido. Si alguien me importa, lo cuido. Y si alguien cruza una línea, no me sale sonreír y decir que todo está bien mientras me pisa la garganta con zapatos nuevos. Siempre dramatizas cuando te sientes atacado. Curioso. Cuando me atacan, noto el ataque. Qué falo mío. Tu madre solo dice que a veces eres demasiado rígido. Y ustedes demasiado rápidos para creerle a Jessie, cada quien con su hobby. Conocí a Jessie cuando tenía 25 años. Ella era clienta, trabajaba remoto en animación, tenía esa forma de hablar tranquila, como si el mundo pudiera estar ardiendo y ella todavía supiera dónde había dejado las llaves. Me enamoré sin hacer ruido. No fui corriendo a declararme como protagonista de telenovela barata. Me tomó tiempo invitarla a salir. Ella también fue despacio, y eso me gustó. Fue mi primera novia real. Antes de ella, las relaciones me parecían una mezcla de esfuerzo social, apuestas emocionales y gente mintiéndose con entusiasmo. Pero conmigo sí quisiste intentarlo. Sí, ese fue el primer error con banda sonora. Qué fácil hablar así ahora. Más fácil fue cortar un audio y venderte como víctima. Uy, qué intenso. No, Paula, intenso es montar un linchamiento familiar por un berrinche. Jessie era diferente. O eso pensé. Ella decía que le gustaba mi forma de ser, que yo fuera directo, que no buscara atención, que tuviera rutinas, que no fuera uno de esos tipos que necesitan gustarle a todo el mundo como si vivieran enchufados a una encuesta. Mis padres la amaron desde el principio. El día que les dije que tenía novia, se quedaron mudos. Durante años habían asumido que yo quizá era gay y que algún día saldría del armario. Lo digo sin burla. Me dio ternura saber que, siendo bastante anticuados, igual estaban preparados para aceptarme. Pero cuando conocieron a Jessie, se relajaron. Ella entró en nuestra familia como si siempre hubiera tenido una silla reservada. ¿Por qué Jessie era dulce con nosotros? Sí, con ustedes vendía la versión premium. ¿No seas cruel? Cruel fui cruel antes de preguntarme. Nos casamos después de varios años, ambos teníamos buenos ingresos, ninguno quería hijos. Eso para mí era importante porque no quería construir una vida sobre una mentira. Jessie tampoco quería, parecía perfecto. Ella tenía sus amigas, sus salidas, sus fiestas, sus noches de chica, sus clubes, sus actividades. Yo nunca la frené, nunca le dije que no saliera, nunca le revisé el teléfono. Nunca hice esa payasada de marido inseguro que cree que amar es poner candados. A veces incluso le daba dinero para sus planes, porque pensé que en una pareja sana cada quien puede tener aire. No me dejabas salir. Yo no era tu propiedad. Exacto. Ahora explícame por qué yo sí tenía que ser la tuya. Ella solo quería sentirse importante. Romper cosas no es pedir amor. Es hacer bricolaje con rabia. Los hombres siempre llaman control a pedir atención. Y ustedes llaman atención a meterle fuego a los límites. 7 años después. El golf entró en mi vida por Marco. Marco era un amigo querido, no de esos amigos de foto grupal, sino de los que aparecen cuando no hay público. Él me llevó a jugar cuando yo todavía pensaba que el golf era un deporte de ricos aburridos con pantalones feos y conversaciones sobre inversiones.
Fui casi por compromiso. Me sorprendió gustarme. Había silencio, precisión, paciencia. Golpear, caminar, respirar, corregir. Para alguien como yo que vive cansado del ruido social, el golf era una habitación abierta donde nadie me exigía actuar. Con el tiempo se volvió mi único pasatiempo real. Y Marco lo sabía. Para él no era postureo, era paz. Paz dice. Era una obsesión. Obsesión es romper 5 palos y llamarlo accidente. Nadie rompe 5 cosas queriendo. Venga ya. Estaban guardadas en sitios distintos. Eso no es torpeza, eso es ruta turística del daño. Ah, claro, el amigo del golf defendiendo al amigo del golf. Mejor eso que el club de fans del victimismo. Antes de morir, Marco me regaló un palo. No era el más caro. No era una reliquia de museo, pero era suyo y luego fue mío. Tenía una marca mínima en la empuñadura, una raya casi invisible cerca de la cabeza, y cada vez que lo tocaba, recordaba su voz diciéndome que dejara de pensar tanto antes de golpear. Cuando alguien muere, los objetos se vuelven raros. Un palo deja de ser un palo. Una chaqueta deja de ser tela. Una nota deja de ser papel. Se convierten en los últimos puentes hacia una persona que ya no contesta. Jessie lo sabía. No lo adivinaba, lo sabía. ¿Era un objeto, Will? Y tú eres mi esposa. Mira cómo una frase puede hundir 2 cosas. No puedes poner un objeto al nivel de una persona. No lo puse. Ella bajó sola al nivel de romperlo. Ese comentario sobra. Lo que sobra es fingir que no sabía dónde pegaba. Quiero dejar algo claro. No jugaba golf todos los días. No desaparecía fines de semana enteros. No dejaba a Jessie cenando sola frente a una silla vacía mientras yo perseguía pelotas por el césped. Iba cuando no teníamos planes. Cuando ella estaba ocupada, cuando el día tenía espacio. Después de casarme reduje mis horas de juego todavía más. Lo hice sin resentimiento. Así entendía yo el matrimonio. A gustas, cedes, eliges a la otra persona sin tener que amputarte la vida. Pero cada vez estabas más metido en eso. Traducción, seguía teniendo una cosa mía y eso te picaba. No, traducción. Tu esposa se sentía sola. Entonces se habla. No se monta una demolición por entregas. Qué fácil decir se habla cuando nunca escuchas. Le pregunté directo. Me dijo que no pasaba nada. Siguiente excusa. Hace aproximadamente 1 año noté que algo cambiaba. Al principio fue pequeño. Un gesto torcido cuando yo decía que iba a jugar. Una respuesta seca al volver. Un cambio de tema cuando mencionaba una partida. Yo no soy bueno leyendo indirectas. Lo admito. Si alguien quiere algo de mí, lo mejor es decírmelo en palabras humanas, no en jeroglíficos emocionales. Así que le pregunté a Jessie si le molestaba que jugara golf. Me dijo que no había problema, que todo bien. Porque sabía que si te decía la verdad, ibas a ponerte imposible. Qué cómodo. Mientes primero y luego culpas mi reacción imaginaria. No era mentira, era evitar una pelea. Evitar una pelea rompiendo palos. Estrategia de genio con casco. Si alguien pregunta y tú dices nada, luego no puedes cobrarle por no adivinar. Ay, qué frase de manual masculino. No. Es lógica básica. Te presento, igual no se conocen. Después empezaron las tareas mágicas. Cada vez que yo planeaba ir a jugar surgía algo urgente. Una lámpara que mover, una compra que hacer, una caja que ordenar. Una cosa que llevaba semanas esperando y por milagro divino se volvía crítica justo cuando yo iba a salir. La mayoría de las veces aceptaba. Otras decía que lo haría después. Nunca le cancelé una cita. Nunca elegí golf por encima de un plan con ella. Nunca la hice sentir como un mueble. Pero ella empezó a actuar como si mi hobby fuera una amante rubia con perfume caro. ¿Por qué emocionalmente lo era? Qué frase más intensa para decir, me molestaba no controlarlo todo. Yo quería más tiempo contigo. Tenías tiempo. Lo que no tenías era monopolio. Una esposa no debería competir con un deporte. Correcto. Entonces deja de empujarla a competir con un palo. Will, el matrimonio requiere sacrificios. Sacrificio no significa entregar el cuello y agradecer el colar. Un mes antes del estallido. El primer palo se rompió y no dije gran cosa. Jessie podía ser torpe. Se le caían cosas. Chocaba con muebles. Uno intenta ser razonable antes de acusar a la persona que ama. El segundo ya me dejó una sensación rara, como cuando una puerta cruje en una casa vacía. El tercero fue cuando la palabra accidente empezó a sonar como chiste contado por alguien sin gracia. Le pregunté otra vez si tenía algo que decir. Le dije que si le molestaba el golf, podíamos hablar. Ella insistió en que no había problema.
Que eran accidentes. Accidentes, claro. El universo tenía una vendetta contra mis palos y siempre actuaba cuando Jessie estaba cerca. Menuda coincidencia con patas. Yo no hice nada a propósito. Dato incómodo, cada palo estaba en un sitio diferente. Vivimos en la misma casa. Puedo moverme. Sí. Y aparentemente también puedes destruir personas. Están exagerando. Las cosas se rompen. 5 veces. En un mes, solo las mías. Qué casualidad tan obediente. No puedes probar intención. Pero puedo oler el humo cuando alguien esconde el mequero. Cuando rompió el cuarto y el quinto, exploté. No como un santo, porque no soy santo ni vendo velas aromáticas de autocontrol. Me enfadé. Le dije que tuviera cuidado. Le recordé que eran caros. Más que caros, eran míos. Y eso debería bastar. Una cosa no tiene que ser invaluable para merecer respeto. Aún así, Jessie me miraba como si yo fuera el exagerado, como si notar que mis pertenencias aparecían rotas una tras otra me convirtiera en detective paranoico. Dejé de hablarle unos días. No fue elegante. Fue agotamiento. El silencio también hiere. Romper 5 objetos también. Pero ese capítulo se lo saltan, ¿no? Tu madre habla de cómo manejaste la situación. Yo manejé mal el humo. Jessie encendió el incendio. Siempre te haces la víctima. No, solo no te dejó actuar sola en el escenario. Ella estaba desesperada. La desesperación llama, la malicia apunta. Esa mañana. Esa mañana vi el palo de Marco roto en el suelo del garaje, partido, inútil, tirado cerca de una caja como si fuera basura esperando turno. La luz fría entraba por la puerta lateral y hacía brillar las astillas pequeñas. Recuerdo quedarme quieto. No porque no sintiera nada, sino porque sentí demasiado de golpe. Ese palo tenía el peso de una última conversación. Tenía la voz de Marco diciéndome que respirara antes de golpear. Tenía un pedazo de duelo que yo había logrado guardar sin hacer ruido, y Jessie lo rompió. No sabía que ibas a ponerte así. ¿Sabías de quién era? No vendas niebla. Era un palo, Will. Era el último regalo de un muerto. Pero sigue cavando. Marco no está para defenderse. Por eso duele más. ¡Qué melodrama! Nadie murió otra vez. Paula, tu empatía está en modo avión. Jessie, no quería herirte así. Romper justo ese palo fue puntería emocional, no torpeza. Le grité. Sí, use palabras feas. Sí, si alguien quiere un protagonista puro que vea dibujos con moraleja. Yo estaba furioso. Le dije que no tenía derecho a hacer eso, que si quería demostrar un punto, podía haber usado la boca como una adulta y no comportarse como una adolescente con acceso al garaje. Entonces, por fin, Jessie dejó de esconderse detrás de la palabra accidente. Dijo que quería que dejara el golf, que pasara más tiempo con ella, que yo era adicto, que el golf me estaba cambiando. Lo dijo como si estuviera haciendo una intervención clínica y no confesando un sabotaje doméstico de bajo presupuesto. ¿Por qué era una adicción? No todo lo que no controlas es adicción. Te estaba perdiendo. Y decidiste perderme más rápido. Brillante. Ella luchaba por su matrimonio. No. Luchaba contra un hobby porque no podía mandar sobre él. Los hombres siempre minimizan el dolor de sus esposas. Y ustedes siempre maximizan el dolor para tapar la culpa. Le dije que no iba a dejar el golf bajo una exigencia así. Que si me lo hubiera pedido de otra forma probablemente habría cedido. Porque sí, amaba a Jessie más que al golf. Ese nunca fue el punto. Si ella me hubiera dicho me siento sola, necesito más tiempo contigo, podemos reorganizar tus salidas, yo la habría escuchado. Quizá habría reducido aún más, quizá habría pausado. Pero lo que no iba a hacer era enseñarle que romper mis cosas funcionaba. Porque eso no es amor, eso es entrenar a alguien a obedecer con miedo. Entonces admites que podías dejarlo. Podía dejar el golf. No podía premiar tu chantaje. Lo llamas chantaje porque no soportas que te pidan algo. No pediste, destruiste. Diferencia enorme, aunque te estorbe. A veces una mujer llega al límite. Y a veces el límite viene con factura de 5 palos rotos. Will, ella quería sentirse elegida. Pues eligió el método más cutre posible. Entonces le dije algo que en ese momento me hizo sentir culpable. Le dije que si rompía otro palo, cancelaría la cena lujosa de cumpleaños que ella me había pedido meses antes. No era una cena sorpresa nacida de mi corazón como en anuncio de joyería. Ella la había elegido, ella la quería. Era cara, absurda, de esas donde el plato parece una muestra gratis y la cuenta parece una amenaza.
Yo había aceptado porque quería verla feliz, pero después de lo de Marco, pagar esa cena empezó a sentirse menos como un regalo y más como arrodillarme frente a la persona que acababa de romperme algo por dentro. Me amenazaste con quitarme mi cumpleaños. Te informé que el vandalismo no venía con menú degustación. Eso es castigo económico. No. Es cerrar la caja registradora del circo. Qué miserable usar su cumpleaños contra ella. Más miserable usar a un muerto contra mí. No hables así. Entonces, no defiendan cosas indefendibles. Jessie se quedó calada. La expresión se le cayó de la cara como una cortina. Esa mirada triste que antes me habría hecho pedir perdón aunque no supiera por qué. Agarró sus cosas y se fue de casa. No volvió esa noche. Yo me quedé en el garaje con los restos del palo de Marco. Había un silencio espeso. De esos que no calman, solo dejan escuchar mejor el desastre. Y aún así, después de todo, empecé a dudar. Pensé que quizá estaba haciendo demasiado escándalo, que quizá un hobby no debía importar tanto, que quizá el matrimonio consistía en tragarse cosas hasta no reconocerse. El problema nunca fue el golf. Exacto. Pero todavía no lo vea completo. Claro, ahora todo es profundo. Lo hiciste profundo cuando rompiste el último recuerdo de Marco. Jessie solo quería amor. Qué raro amor, viene con daños materiales incluidos. Si la hubieras escuchado antes, nada de esto pasaba. Si ella hubiera hablado antes, tampoco. Mira qué fácil era. 2 días después. Publiqué mi historia buscando consejo. No esperaba mucho. Internet suele ser una trituradora llena de opiniones, traumas sin lavar y gente que proyecta su divorcio sobre desconocidos. Pero varios comentarios me hicieron pensar. Algunos dijeron que yo no estaba mal por defender mi único pasatiempo. Otros preguntaron qué era más importante para mí, mi esposa o el golf. Esa pregunta me dolió porque la respuesta era obvia. Jessie. Siempre Jessie. Si hubiera hablado conmigo sin mentir, sin romper, sin manipular, habría tenido muchas posibilidades de que yo cediera. Así de grande era mi amor por ella. Y quizá también así de peligroso. Entonces lo reconoces. Elegiste el golf. No, elegí no obedecer después de un sabotaje. Eso es orgullo. No, Jessie. Eso es una columna vertebral. Te suena raro porque no se manipula fácil. El matrimonio no se gana con orgullo. Tampoco se salva con chantajes envueltos en lágrimas. Tu esposa estaba sufriendo. Yo también. Pero parece que mi dolor no tenía departamento de marketing. En esos días no hablé con Jessie. Pensaba hacerlo después de ordenar mi cabeza. Yo todavía me sentía mal por haberle gritado. Todavía me decía que quizá había sido duro. Todavía protegía mentalmente la imagen de la mujer con la que me casé, pero esa imagen empezó a resquebrajarse cuando llamó mi madre. Contesté esperando preocupación. Recibí gritos. ¿No hubo? ¿Qué pasó? No hubo, cuéntame tu versión. Solo una orden, debía disculparme con Jessie de inmediato por cómo la había tratado. Porque lo que escuché fue horrible. Escuchaste un tráiler editado y compraste toda la película. No sabía que estaba editado. Pero si sabías colgarme antes de escucharme, qué rapidez selectiva. Tu madre estaba alterada. Y yo estaba siendo enterrado en vida por una mentira. Mi padre tomó el teléfono y me dijo que nada debería ser más importante que mi esposa, que si ella quería algo, yo simplemente debía hacerlo. Esa frase me hizo sentir como si alguien hubiera cerrado una puerta detrás de mí. No era consejo, era obediencia con perfume familiar. Intenté explicar que Jessie había roto mis cosas, que no era una discusión simple, que había un patrón. No me escucharon. Mi madre me colgó. Esa noche fui a su casa para hablar cara a cara, porque todavía creía que la verdad, si se decía completa, servía de algo. Yo pensé que ibas a justificarte. Pensaste mucho sin preguntarme nada. Ese fue el problema. Jessie estaba muy afectada. Claro. Afectada, pero con tiempo para editar pruebas. Qué obsesión con la edición. ¿Por qué la edición cambia culpables? Pequeño detalle, Laura. O quizás solo mando lo que pudo grabar. Qué casualidad. La cámara siempre aparece después del crimen. Esa misma noche. Mi padre casi no me dejó entrar. Mi madre estaba en el salón con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un extraño que había venido a vender una mentira puerta por puerta. La casa olía a café viejo. La televisión estaba apagada. Todo parecía preparado para un juicio donde la sentencia ya estaba escrita. Les conté lo de los palos. Les expliqué que no fue uno, fueron varios. Les hablé del palo de Marco. Les dije que Jessie sabía lo que significaba, pero cada frase mía chocaba contra una pared. Ellos no estaban escuchando mi historia.
Estaban buscando dónde interrumpirla, Porque Jesse nos mandó un audio. y ustedes confundieron audio con verdad. Nivel principiante. En ese audio gritabas. Sí, después de que rompiera el palo de Marco. Contexto, ese bicho molesto. Yo no sabía eso. No, y decidiste castigarme antes de saberlo. Entonces mi madre me dio una bofetada. No fue una escena de película, no hubo trueno ni música. Solo el golpe seco, mi cara girando un poco, y ese silencio horrible donde entiendes que algo familiar acaba de romperse. Me dijo que dejara de mentir. Después puso el audio. Era mi voz, mis gritos, mis insultos, mi amenaza de cancelar la cena, pero faltaba todo lo anterior. Faltaba el palo roto. Faltaba Jesse admitiendo que quería que dejara el golf. Faltaban los 5 accidentes. Faltaba Marco. Faltaba el cuchillo, pero dejaron mi sangre. Yo mandé lo que tenía. No, mandaste lo que te convenía, No iba a grabarme siendo atacada. pero sí ibas a empezar a grabar justo cuando yo reaccionaba. ¡Qué talento documental! Si gritaste, gritaste. No hay vuelta. Responsable de gritar, sí. Responsable de tu montaje cutre, no. Ahí están los recibos, audio cortado, contexto eliminado, víctima fabricada. Nadie fabrica el miedo de una mujer. Tampoco nadie fabrica 5 palos rotos, aunque lo intenten maquillar. Les pedí que escucharan mi versión completa. Mi madre estaba temblando de rabia. Mi padre repetía que debía disculparme, y allí entendí que Jesse había hecho algo peor que romper mis cosas. Había roto mi credibilidad antes de que yo pudiera defenderme. Me convirtió en el agresor, en el marido obsesionado, en el tipo peligroso que grita por un hobby. Todo con un audio cortado y una cara triste. La jugada era sucia, pero eficaz, muy eficaz. Yo creí que estabas maltratándola. ¿Y no se te ocurrió preguntar antes de pegarme? Me dejé llevar. Sí, directo al barranco. Hijo, estábamos preocupados. ¿Por mí no? Yo venía en letra pequeña. No puedes culparme de cómo reaccionaron tus padres. Les diste gasolina y luego fingiste sorpresa por el incendio. Eso es exagerar. No. Eso es describir el mecanismo. Jesse pidió ayuda. No, Jesse pidió público. Minutos después. En la casa de mis padres por primera vez le preguntaron a Jesse por teléfono si el audio estaba completo. Hubo una pausa. Una de esas pausas que gritan más que una confesión. Ella no dijo sí. No dijo claro. Dijo que había cortado partes irrelevantes. Esa fue la palabra que usó para borrar el palo de Marco, los palos anteriores, las preguntas que yo le hice, su exigencia de que dejara el golf. Para ella todo lo que explicaba mi reacción era irrelevante. Solo importaba el pedazo donde yo quedaba feo. Corté lo que no hacía falta. Lo que no hacía falta para tu novela. Yo tenía miedo. Pregunta simple. Respuesta con disfraz de víctima. Jesse, ¿por qué no mandaste todo? Porque sabía que se iban a poner de su lado. Mordiste el anzuelo. Gracias por cavar sola. No la acorralen. No está acorralada. Está rodeada de consecuencias. Todos contra Jesse. Qué sorpresa. No, Paula. Todos contra la mentira. Si te salpica, revisa dónde estás parada. ¿Sabías que ese palo era el de Marco? Will hablaba de eso todo el tiempo. Perfecto. Confesión con mono. ¿Sabías cuál era? Eso no significa que lo rompiera queriendo. Pero destruí la teoría de no sabía. Paso 1 completado. Están retorciendo sus palabras. No hace falta. Vinieron retorcidas de fábrica. Esa frase terminó de partir algo en mí. Jesse sabía. No era una suposición. No era un accidente inocente. Sabía que ese palo era el de Marco porque yo hablaba de él, porque ella me había visto guardarlo aparte. Porque una vez me preguntó por qué no lo usaba tanto y yo se lo expliqué. Cuando quiso hacer daño, no eligió al azar. Eligió el sitio exacto donde dolía. Eso no es torpeza. Eso no es frustración. Eso es puntería. Estaba desesperada, Will. Desesperada se llora, cruel se apunta, Tú me hiciste sentir invisible. y tú me hiciste quedar como monstruo. Qué intercambio tan sano. Jesse, eso estuvo mal. Ricardo, no entiendes lo sola que me sentía. Cambio de tema. Manual de humo barato. No contestaste si lo rompiste queriendo. No voy a responder mientras me atacuen. Ahí está. Modo pared. Cuando la verdad muerde, silencio. Obvio,
Nadie responde en un interrogatorio. La gente inocente niega, la culpable negocia el ambiente. Un silencio largo. El salón quedó mudo. Mi madre ya no me miraba igual. Mi padre tenía la cara dura, como si acabara de darse cuenta de que había levantado la mano emocional contra el hijo equivocado. Jessie seguía en el teléfono, respirando fuerte, intentando recuperar el control del escenario. Pero el escenario se le estaba cayendo. No porque yo fuera brillante, no porque hubiera preparado una trampa perfecta, sino porque la mentira, cuando se siente demasiado segura, empieza a hablar de más. Jessie solo quería que eligieras tu matrimonio. No, quería que eligiera obedecer. El golf te cambió. No. El golf mostró quien no soportaba verme libre. Qué frase tan conveniente. Más conveniente fue editar el audio. Yo no soy una villana. No, necesitas anunciarlo. Tus actos hicieron el tráiler. Victoria limpia, sin despeinarse. Will, lo siento. Lo siento, no desabofetea. Debimos escucharte. Sí, literalmente era el mínimo. Me fui de casa de mis padres con la mejilla caliente y el estómago vacío. No vacío de hambre, vacío de confianza. Esa noche entendí que no estaba en una pelea matrimonial normal. Jessie no quería resolver un problema. Quería ganar una guerra que yo ni sabía que estábamos peleando. Rompió mis cosas, cortó un audio. Usó a mis padres como altavoces, y cuando la mentira empezó a temblar, volvió al mismo menú de siempre: miedo, soledad, lágrimas evasivas. Una ruleta emocional donde ella siempre era víctima y yo siempre pagaba la cuenta. Porque tú nunca ves mi dolor. Lo veo. Está encima de mis cosas rotas. Me estás humillando. No. Solo deje de editarte bonito. Te vas a quedar solo por un deporte. Mejor solo que casado con una trituradora emocional. ¡Qué asco de frase! Qué asco de campaña familiar por un audio cortado. El problema no era el swing, era el control. Decidí cancelar la cena de cumpleaños. No como venganza pequeña. No para reírme de ella, la cancelé porque no voy a pagar una noche de lujo para celebrar a alguien que rompió el último regalo de mi amigo muerto y luego monto un teatro para convertirme en villano. También empecé a guardar pruebas, fotos de los palos, fechas, mensajes, capturas. Me sentí ridículo haciéndolo, como si mi matrimonio se hubiera convertido en expediente. Pero aprendí algo tarde: cuando alguien manipula la historia, la memoria sola no alcanza. Necesitas recibos. Eso suena a preparación para divorcio. Suena a autoprotección. Qué frío eres. Frío quedó el garaje cuando vi el palo de Marco roto. Will, podemos arreglar esto. Primero se nombra la basura, luego se limpia. Jessie también merece una disculpa. Cuando devuelva a Marco para que le pida perdón al palo, hablamos. Eso fue bajo. Bajo fue romperlo sabiendo lo que era. No sé todavía si voy a divorciarme. Esa es la parte más incómoda. Amo a la Jessie con la que creí casarme. Amo el recuerdo de una mujer que me entendía, que respetaba mis silencios, que no necesitaba convertirme en una versión obediente para sentirse segura. Pero la persona que tengo delante ahora rompe cosas, edita audios, usa a mi familia, llora cuando la pillan y llama orgullo a mis límites. Esa persona tiene su cara, su voz, su perfume, pero no sé si sigue siendo mi esposa o una ocupante usando su nombre. Entonces ya me condenaste. No, solo leí la sentencia que escribiste tú. Yo quería que me eligieras. Y elegí. Me elegí antes de desaparecer. Eso no es egoísmo, es supervivencia. Qué dramáticos son todos. Laura, tu defensa ya está en modo pantalla azul. El grupo entero piensa que eres controlador. ¡Qué miedo! El Tribunal Supremo del Chat con emojis habló. Por favor, no metas a más gente. Tarde. Jessie ya vendió entradas. Al día siguiente, Fui al campo de golf solo. No jugué bien. Ni siquiera terminé. Caminé por el césped con el aire frío pegándome en la cara y el ruido seco de cada golpe ajeno sonando a kilómetros. Llevé en el maletero los restos del palo de Marco porque no sabía qué hacer con ellos. Tirarlos era imposible. Repararlo era mentira. Guardarlo roto parecía lo único honesto. Me senté un rato y entendí algo con una claridad desagradable. Mi matrimonio no se estaba rompiendo por el golf. Se estaba rompiendo porque Jessie encontró una parte de mí que no le pertenecía y decidió atacarla hasta que yo la entregara. Eso era lo que Marco habría llamado una línea roja. qué conveniente usar a un muerto para justificarte. Tú rompiste su regalo. No vengas ahora a pedir respeto por los muertos. Jessie está sufriendo también. Nadie lo niega.
Solo negamos que su dolor sí licencia para destruir. Te vas a arrepentir cuando la pierdas. Ya la perdí cuando eligió el montaje antes que la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora? Terapia individual. Primero eso. No terapia de pareja todavía. No voy a sentarme a comunicar mejor con alguien que todavía no puede decir una frase limpia sobre lo que hizo. También voy a hablar con un abogado para entender mis opciones. No porque mañana quiera salir corriendo al juzgado, sino porque ya no puedo permitirme estar desinformado en mi propia vida. Voy a reemplazar los palos que pueda. Todos menos uno. El de Marco no se reemplaza. Ese se queda roto, porque algunas cosas no se arreglan para que parezcan nuevas. Algunas se guardan así como frontera. ¿Y mi cumpleaños? Mira eso. Matrimonio en llamas y preguntando por el postre. Victoria limpia, sin despeinarse. El descaro acaba de pedir reserva. Era importante para ella. También lo era Marco, pero él no tenía menú degustación. Eres cruel. No. Crew fue romper, mentir y todavía preguntar por la cena. Jesse, por favor. Todos me están atacando. No, solo dejamos de aplaudir tu función. Esa fue mi primera decisión real, no pagar más por mi propia humillación. No disculparme por reaccionar al daño como si el daño fuera un detalle decorativo. No dejar el golf porque alguien intentó arrancármelo con manipulación. Puede que un día decida dejarlo por mí. Puede que reduzca mis salidas, puede que cambie muchas cosas. Pero no lo haré como premio a una campaña de control. No lo haré para que Jesse aprenda que destruir funciona. Y no lo haré para que mis padres puedan dormir tranquilos fingiendo que pegaron al villano correcto. Lo entiendo. Bien. Llegaste tarde, pero llegaste. Quiero arreglar lo nuestro. Empieza por no volver a pegarme por una historia a medias. Esto se te fue de las manos. No, Jesse, se te cayó el guión. Todavía puedes salvar tu matrimonio. Un matrimonio no se salva metiéndole cinta a una mentira. ¿Qué frase de internet? Y aún así te quedó grande. Esa noche. Cuando pensé que ya había visto todo el descaro posible, recibí un mensaje. Era de una de las amigas de Jesse. No de Laura, no de Paula, otra del grupo, 3 líneas, una captura y una frase que me dejó mirando la pantalla sin parpadear. Will, esto nunca fue solo por el golf. Ahí entendí que el palo de Marco no había sido el principio, ni siquiera el centro, era apenas la primera grieta visible de algo mucho más podrido. Fin de la parte 1. Esa misma noche, después del audio cortado. Al principio pensé que Jesse solo había recortado algunas partes del audio. Ya saben, la edición cobarde de siempre, quitar el contexto, dejar el grito, poner cara triste y esperar que la gente compre el paquete completo. Pero no. Era peor, mucho peor. Las partes donde Jesse hablaba estaban alteradas o directamente reemplazadas. En esa grabación, no parecía que ella hubiera roto mis palos. No parecía que me hubiera exigido abandonar el golf. No parecía que hubiera usado el recuerdo de Marco como una diana emocional. En el audio falso, ella sonaba como una esposa razonable pidiendo una pausa de una semana. Como si yo hubiera explotado porque mi pobrecita esposa me pidió 7 días sin golf y un poco más de atención. Menuda basura con sonido estéreo. Porque eso era lo que intentaba pedirte. No, Jesse, tú no pediste, tú destruiste. Tal vez editó para que se entendiera mejor. Sí, y un incendio ordena el salón. Brillante. Siempre conviertes todo en conspiración. No, Paula. La conspiración venía en formato audio. Ese audio te hacía sonar horrible, Will. Porque estaba fabricado para eso. Felicidades por caer. No sabíamos que estaba manipulado. Pero sí sabían amenazarme. ¡Qué velocidad tan selectiva! El audio me hacía parecer el mayor imbécil del planeta. Jesse decía con esa voz suave de anuncio de organización no gubernamental que mi obsesión con el golf era un problema, que necesitaba detenerme, que ella solo quería recuperar a su marido, y mis padres le creyeron por completo. Sin grietas, sin preguntas, sin una mínima pausa para decir, espera, quizá falta algo. Ese fue el momento en que dejé de intentar explicar, porque cuando alguien ya compró la mentira con garantía extendida, la verdad le parece spam. Estaba preocupada por ella. Y yo era tu hijo, pero parece que venía sin garantía. Te pedimos que eligieras bien. No. Me pidieron, obedecieron montaje. Tú mismo te pusiste en esa posición. Tú cavaste el hoyo y luego gritaste se cayó. Dato incómodo, si el audio necesitaba cirugía, la verdad venía perdiendo sangre. ¿Qué frase tan dramática?
Dramático fue falsificar la realidad y llamarlo amor. Me levanté para irme. Ya no tenía caso. Pero antes de salir, mis padres me dieron el ultimátum. Si no dejaba el golf y no me disculpaba con Jessie, no solo la perdería a ella. También los perdería a ellos, mi propia familia, parada frente a mí como si yo fuera un criminal en libertad condicional, amenazándome por una historia que ni siquiera habían escuchado entera. Ahí entendí que Jessie no quería ganar una discusión. Quería aislarme. Quería dejarme sin esposa, sin padres, sin reputación y sin voz. Todo para que al final yo dijera, está bien, dejó el golf. Querías hacerte la víctima. Me estabas cortando la familia. ¿Qué querías, confeti? Tus padres solo intentaban salvar tu matrimonio. Con una pistola emocional en mi cabeza. Qué romántico. Si los perdiste, fue por tus decisiones. Decisión número 1. No tragarme una mentira. Terrible crimen. Eso ya no era matrimonio. Era secuestro con vajilla familiar. No queríamos perderte. Pues lo disimularon fatal. 2 días después. Por eso no hablé con Jessie de inmediato. No iba a darle más munición mientras ella tenía una fábrica entera de balas falsas. Decidí hacer algo que me dio vergüenza incluso pensar, comprar cámaras pequeñas y grabadoras de audio. No para espiarla por deporte, no para jugar al detective miserable, para sobrevivir, para probar que no estaba loco, para tener algo más que mi palabra contra su teatro. Y mientras miraba esas cámaras sobre la mesa, todavía dentro de sus cajas, me pegó una tristeza pesada, porque allí estaba yo, un hombre casado, preparando pruebas contra su esposa como si viviera con una enemiga. Eso rompe más que un palo. Sí, porque el golpe más feo no fue comprar cámaras. Fue entender por qué las necesitaba. Yo estaba tan obsesionado con demostrarle la verdad a mis padres que todavía no había mirado de frente lo que Jessie había hecho. Me chantajeó usando a mi familia. Les mintió. Manipuló a Dios. Torció la historia hasta dejarme como un monstruo. Y todo eso no lo hace alguien que te ama y perdió el control un día. Eso lo hace alguien que cree que controlarte es más importante que respetarte. Lo hice, porque no me escuchabas. No. Lo hiciste porque hablar no te garantizaba ganar. Tú nunca entiendes mi dolor. Lo entendí. Venía armado con micrófono falso. Ella estaba desesperada. La desesperación pide ayuda. La manipulación fabrica pruebas. Qué fácil juzgar desde tu lado. Más fácil fue editar el audio desde el suyo. 1 semana después. Pasó una semana desde mi última actualización, y todo empeoró. En ese punto ya no reconocía a la mujer con la que estaba viviendo. No era Jessie. O tal vez sí lo era, y yo había estado enamorado de una versión editada por años. Esa idea me daba náuseas. Mientras instalaba las cámaras, pensé en algo que no había querido tocar. Hacía más de un año descubrí mensajes de Jessie con otro hombre. Tengo capturas. No eran mensajes inocentes de qué tal el trabajo. Eran mensajes con tensión, con coqueteo, con esa cercanía pegajosa que la gente cobarde llama amistad para no llamarla hambre. No fue nada. No fue nada. Himno nacional de los infieles emocionales. Solo eran mensajes. Y mis palos solo eran palos. Todo se encoge cuando conviene. No puedes acusarla sin pruebas físicas. Ah, claro. Si no hay cama, no hay traición. Filosofía barata. Hay palabras que no se escriben a un amigo. Punto. Por lo que vi, habían salido a cenar con amigos, casi como citas disfrazadas de plan grupal. No sé si pasó algo físico. Tal vez no. Tal vez sí. En aquel momento decidí no confrontarla porque quería proteger el matrimonio. Qué chiste tan triste. Yo protegiendo la casa mientras ella guardaba fósforos en el cajón. Me dolió ver que se sentía atraída por alguien más, alguien quizá más normal que yo, más social, más fácil de presumir. Pero decidí tragarme eso. Me dije que no había cruzado una línea definitiva. Ahora pienso que fui un idiota con traje de esposo comprensivo. Tú también tienes tus defectos. Claro. Pero no los uso para justificar traiciones. Eso no fue traición. Si necesitas esconderlo, no es tan inocente. Todas tenemos amigos hombres. Sí, y no todas se escriben como si calentaran motores. ¿Mensajes con otro hombre? Sí, mamá. La santa venía con letra pequeña. Will, ¿por qué no nos dijiste? Porque todavía intentaba salvar algo. Error de principiante. Esa noche. Finalmente confronté a Jessie. Esta vez, las cámaras estaban puestas. Las grabadoras estaban funcionando. No me sentí listo, pero sí me sentí menos desnudo,
Le pregunté por qué les había mentido a mis padres, y entonces, sin demasiada vergüenza, lo admitió. Dijo que había mentido porque pensó que era la mejor manera de convencerme de dejar el golf. Así, tal cual, como quien dice que cambio de marca de café. Mintió porque le parecía útil. Manipuló porque le parecía efectivo. Me destruyó frente a mi familia, porque, según ella, el resultado valía más que la verdad. ¿Por qué hablar contigo no funcionaba? No lo intentaste, saltaste directo al sabotaje. Quería que entendieras. No, Jessie. Querías que obedeciera. Ahí están los recibos, ella misma lo dijo. Tal vez usó palabras malas por rabia. No. Usó acciones malas durante semanas. Ustedes solo quieren crucificarla. Ella trajo martillos, clavos y público. Nadie habla durante unos segundos. Solo se oye el zumbido bajo de una grabadora sobre la mesa. También dijo que estaba furiosa porque yo había amenazado con cancelar su cena de cumpleaños. Como si la cena fuera el centro moral del universo. Como si la prioridad después de romper recuerdos, manipular pruebas y amenazar mi relación con mis padres fuera el menú caro de su fiesta. Le dije que estaba fuera de sí si creía que yo aún iba a pagar por esa cena. Entonces me miró con una seguridad velada y dijo que me obligaría a pagarla, igual que me obligaría a dejar el golf. ¿Por qué ibas a cumplir? Una vez en tu vida. Mira qué bonita salió la confesión de control. Jessie, eso no suena bien. Elena, no te metas. Tu hijo me llevó a esto. Ahí va la culpa en taxi. Siempre llega puntual. Nadie te llevó a mentirnos. Todos dicen cosas fuertes en una pelea. Una cosa es gritar, otra es planificar chantaje familiar. ¿Qué melodrama, Tomás? Pola. Tu brújula, moral apunta al chisme. Le dije que si no contaba la verdad a mis padres, no habría cena. Nada. Ni restaurante, ni brindis, ni postre con velita de princesa ofendida. Eso la hizo explotar. En lugar de hacer lo correcto, me amenazó. Dijo que si yo no hacía todo lo que ella quería, se encargaría de que mis padres me cortaran por completo. Escuchar eso me rompió algo que todavía estaba intentando mantenerse entero. Le pregunté cómo podía ser tan cruel conmigo. Le pregunté si había dejado de amarme. Y allí hizo lo que mejor sabía hacer, darle la vuelta a todo. Tú dejaste de amarme primero. No. Dejé de dejarme pisar. Diferencia enorme. Solo piensas en ti. Tú rompiste mis cosas para controlar mi vida. ¿Qué cara más dura? No la llames abusadora. Entonces que deje de actuar como manual de abuso. Will, cada frase tuya es veneno. El veneno estaba en el audio editado. Yo leí la etiqueta. No puedo creer que dijera eso. Tampoco puedo creer que nosotros la respaldáramos. Perdí el control. Le dije muchas cosas. No voy a fingir que hable como terapeuta con luz cálida y taza de manzanilla. Estaba furioso. Ella aprovechó eso de inmediato. Fue con mis padres y les contó su versión otra vez. Otra función, otro teatrillo. Mis padres, todavía medio atrapados entre culpa y orgullo, se enfadaron más conmigo. Y entonces vino la nueva exigencia. Debía disculparme públicamente con Jessie durante su cena de cumpleaños. La misma cena que yo iba a pagar. El mismo cumpleaños que ella estaba usando como escenario de coronación. Oh sí, querían que pagaras tu propia ejecución social. Exacto. Banquete incluido. Era lo mínimo después de jubilarme. Querías que me arrodillara frente al público que manipulaste. Una disculpa pública habría calmado todo. También una confesión pública, pero mira qué caladita estabas. El grupo ya sabía que él era controlador. Qué miedo. El juzgado de amigas con copas dictó sentencia. Pedimos esa disculpa porque no sabíamos todo. Saber quería escucharme. Trabajo agotador, claro. 2 semanas antes de la fiesta. Todavía no les mostré las pruebas. Las guardé. No por cobardía, por timing. Si Jessie quería teatro, iba a tener teatro. Si quería público, iba a tener público. Si quería que yo pagara una cena para humillarme delante de amigos, padres y familiares, entonces yo iba a pagarla, pero no para pedir perdón. Para poner una pantalla, darle volumen a la verdad y dejar que cada mentira suya se pudriera con luz encima. Cuanto más pensaba en eso, más claro se volvía. Vivir con Jessie ya no era una opción. Quedaba muy poco de la mujer que yo amé, y lo poco que quedaba no alcanzaba para salvar nada. ¿O sí, planiste vengarte? No. Planeé defenderme con pruebas. Te confundió no controlar el guión. Eso es cruel. Cruel fue servirme mentiras durante meses. Vas a arruinarle su cumpleaños.
Ella convirtió mi vida en juicio. Yo solo elegí la sala. Si temen la prueba, no odian el drama, odian quedar expuestas. Un mes después. Durante la semana siguiente seguí discutiendo con Jessie. No porque quisiera arreglar nada. Esa ilusión ya estaba muriendo. Lo hice para saber hasta dónde podía llegar, y grabé cada momento, cada amenaza, cada admisión, cada intento de torcer la historia. Durante esa semana tomé la decisión final, iba a dejarla. No por golf, no por orgullo, no por un berrinche masculino envuelto en césped. Iba a dejarla porque no quería pasar ni un día más junto a alguien capaz de romperme por dentro y luego pedirme que sonriera para la foto. Siempre tan dramático. Y tú siempre tan alérgica a la responsabilidad. Si vas a dejarla, ¿para qué seguir hablando? Para que no volviera a editar la realidad sola. Eso suena enfermizo. No. Suena a defensa después de una campaña de manipulación. Ojalá te hubiéramos creído antes. Ojalá no hubiera hecho falta una videoteca del desastre. Un día antes del cumpleaños. Después de una discusión especialmente fea, le dije a Jessie que no iba a pagar su cena, hiciera lo que hiciera. También le dije que no iba a dejar el golf. Allí hizo algo que todavía me cuesta decir sin sentir asco. Quemó mi posesión más preciada. No era el palo de Marco. Ese ya lo había matado antes. Este era otro palo especial, el último que todavía me hacía sentir que algo mío seguía intacto. No voy a explicar todos los detalles de por qué importaba. Importaba. Punto. Y ella lo sabía. Quería que sintieras lo que yo sentía. Entonces admites que querías hacer daño. Si algo te dolía más que yo, merecía desaparecer. Gracias. Eso no fue amor, fue confesión con gasolina. Jessie, no digas eso. No, que lo oigan. Él me ignoró durante años. Te ignoré tanto que pagaba tus salidas y ajustaba mi agenda. Pobrecita. El golf era una provocación para ella. Era esperar también, al parecer. Quemar un objeto querido no es comunicación. Es sadismo con me quiero. Quemó partes del palo y luego hizo algo tan retorcido que, si alguien me lo hubiera contado, habría pensado que exageraba. Me sirvió los restos carbonizados en un plato durante la cena. Como si fuera un chiste, como si poner cenizas delante de mí fuera una broma matrimonial de esas que se cuentan luego con risas. El olor era amargo, plástico y madera quemada. El plato estaba en la mesa como una burla negra. En ese segundo se murieron las últimas dudas. No quedaba matrimonio, quedaba una persona disfrutando de mi cara al ver algo que había destruido. El silencio cae pesado. Solo se oye el roce del tenedor contra el plato, como si alguien estuviera rascando una tumba pequeña. Dios mío. Eso no tiene defensa. Fue una locura, sí, pero estaba rota. No, estaba cruel, aprenden vocabulario, Todos tienen un límite. y el suyo venía con encendedor y vajilla. Te lo merecías por ponerme detrás de un hobby. Ahí está, la máscara al suelo, sin filtro. Victoria limpia. La confesión se sirvió sola. Después de eso le prometí que haría exactamente lo que quería. Que pagaría la fiesta, que habría disculpa, que tendría su gran noche. Ella creyó que había ganado, 5 y el alivio en su cara. Esa satisfacción pequeña, fea, de quien cree que por fin domesticó al perro. Espero su cumpleaños con ganas. Yo también, pero por motivos bastante diferentes. Me mentiste. Te di el tipo de Wong que tú entiendes. Eso fue una trampa. No, la trampa fue suya. Yo puse cámaras. Qué orgulloso estás de humillarla. No. Orgulloso estoy de haber sobrevivido a su montaje. El día de la fiesta. Finalmente llegó la cena. Pagué todo. No me importó el costo. Fue caro, claro. Ridículamente caro. Pero cada centavo compró algo que yo necesitaba más que dinero, una sala llena de testigos. Jessie invitó a sus amigos más cercanos, a sus padres, a mis padres y a varios familiares. El lugar tenía luces cálidas, copas brillando, platos pequeños, camareros moviéndose como sombras elegantes. Jessie estaba radiante. Sonreía como si hubiera ganado una guerra privada. Tal vez sospechaba algo, pero no lo suficiente, porque la gente que se cree invencible siempre confunde silencio con rendición. Esa noche era mía. Lo fue. Tu caída tuvo decoración premium. Todos vinimos porque Jessie merecía una disculpa. Perfecto. El coro ya estaba calentando. Sí, Will, hoy toca ser hombre y reconocer lo que hiciste. Qué bonito.
La Inquisición con maquillaje y copas. Solo quiero que mi marido me elija delante de todos. Y te elegí escenario. No te quejes del foco. Yo estaba nerviosa. No sabía qué esperar. Yo tampoco. Pero ya no podíamos mirar a otro lado. Llegó el momento del brindis. Se hizo ese silencio típico donde la gente levanta copas y prepara sonrisas falsas. Laura y Paola estaban mirando como si esperaran verme arrodillado, pidiendo perdón con la voz rota y la dignidad en el suelo. Jessie me miró con una mezcla de triunfo y vigilancia. Entonces hicieron rodar una pantalla. Su sonrisa se mantuvo unos segundos más. Luego empezó a romperse, primero los ojos, luego la boca, después toda la cara. Mostré el video, las amenazas, las admisiones, el audio manipulado, la conversación donde aceptaba que mintió para obligarme a dejar el golf, la escena del palo quemado, los restos servidos en un plato. Todo. Apaga eso. Qué raro. Pensé que querías público. Will, apágalo. Ya. No, hoy la versión completa sí tiene volumen. Esto no hacía falta. Si hacía falta, tu grupo llevaba semanas haciendo de jurado. Esto es violencia pública. No, Paula. Violencia fue la campaña. Esto es recibo. Ahí están los recibos. Sin filtros, sin tijeras, sin teatro. Nadie toca las copas. Nadie mastica. Una silla cruje al fondo y hasta ese ruido suena culpable. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Sus amigos dejaron de murmurar. Mis padres parecían hundidos en sus sillas. Los padres de Jessie estaban rígidos con la cara de gente que acaba de ver cómo su apellido se prende fuego frente al postre. Al principio mi padre movió la cabeza como si buscara una salida. Eso no puede ser todo. Es video completo, Ricardo. Esta vez no hay tijeras. Dios mío, le pegué a mi hijo por una mentira. No fue así. Claro que no. El video también jugaba golf, supongo. Jessie, di algo. Él me provocó. Traducción, me grabaron y necesito otra víctima. No puede ser tan simple. Sí puede. Rompió, mintió, quemó, chantajeó. Fin del PowerPoint moral. Cuando terminó el vídeo no grita. No hacía falta. Miré a Jessie a los ojos y le dije que habíamos terminado, que iba a divorciarme, que no había cena, disculpa ni manipulación capaz de devolverme a esa casa como esposo. Ella perdió los estribos. Gritó que todos estaban contra ella, que yo era cruel, que la había humillado, que un esposo decente jamás haría algo así. Entonces, antes de que pudiera seguir, su propia madre le dio una bofetada. La sala entera escuchó el golpe, le dijo que no era la hija que había criado. Una copa tiembla contra un plato. Nadie se atreve a levantarla. Mi madre no tenía derecho. Tú rompiste objetos, audios y familias. Pero claro, hablemos de derechos. Eso fue demasiado público. Público fue lo que ella pidió. Yo respeté el formato. Le arruinaste la vida. No, le quité el editor de vídeo. Victoria limpia, sin despenarse. La verdad llegó con pantalla grande. Will, lo siento. Hoy no tengo espacio para consolar a quienes me falaron. Lo acepto. Sus padres, que al parecer cuidan mucho su reputación, le dijeron allí mismo que la cortarían económicamente. Jessie intentó justificarse, pero ya nadie estaba comprando entradas para su función. Le dije que no hacía falta que inventara más excusas. Ya no había nada más que decir. Me fui de esa cena sintiéndome vacío, no feliz, no triunfante, vacío. La venganza, incluso cuando sale bien, sabe a metal si lo que perdiste era tu matrimonio. Varias semanas después, Inicié el proceso de divorcio. Sabía que tomaría tiempo, y aunque una parte de mí todavía lloraba a la Jessie que creí conocer, otra parte tenía una certeza limpia: esa mujer no volvería jamás a mi vida. Ojalá pudiera decir que después de eso viví feliz de inmediato. No fue así. El dolor no desaparece porque tengas razón. Tener razón no te abraza de noche. No borra años de recuerdos. No convierte el divorcio en una fiesta. Pero sí te sostiene cuando la culpa intenta arrastrarte de vuelta. Ganar no siempre se siente bien. Exacto. A veces ganar solo significa salir vivo. Qué dramático. Sigues hablando como si yo fuera un monstruo. No. Hablo como alguien que dejó de maquillarte. Podías haber terminado sin destruirla. Ella intentó destruirme primero. Falo. Ese es el punto.
Nunca vas a encontrar a alguien que aguante esa frialdad. Mejor filtro imposible. Gracias. Unas semanas después, en la casa compartida. Ayer tuve que ver a Jessie cara a cara. No porque quisiera. Fui a la casa que compartíamos para recoger las últimas cosas que me quedaban. Ya me había mudado a otro lugar, llevaba semanas fuera, y coordiné con ella para que no estuviera presente. Quería evitar una confrontación. Entrar, empacar, salir. 30 minutos, 1 hora como máximo. Por suerte, lo primero que me llevé cuando me fui fueron mis palos de golf. No iba a dejar nada querido cerca de una persona que confundía dolor con derecho a destruir. ¡Qué cobarde! Venir cuando pensabas que no estaba. Cobarde es tender una emboscada en una casa casi vacía. Abrí con mi llave. La casa olía distinta, como si ya no me reconociera. Crucé la puerta y casi se me paró el corazón. Jessie salió de la habitación de golpe. Me esperaba. No fue una conversación pendiente. Fue una emboscada con paredes conocidas. Le dije que habíamos acordado que no estaría, que solo venía a recoger mis cosas y marcharme. Ella dijo que necesitábamos hablar. Esa frase, después de todo lo ocurrido, sonó como una alarma vieja intentando venderse como música. ¿Por qué estabas huyendo? No. Estaba retirándome de una zona contaminada. Tenías que darle cierre. El cierre fue la pantalla en tu cumpleaños, con subtítulos. ¡Qué frío, de verdad! Caliente quedaron los restos del palo que quemo. Jessie me acusó de egoísta por terminar el matrimonio solo por unos palos de golf. Otra vez esa reducción barata. Unos palos, como si lo roto fuera madera, metal y nada más. Dijo que no podía creer que un hobby trivial fuera suficiente para destruir tantos años. Dijo que si yo fuera adulto, me habría sentado a hablar en lugar de tomar una decisión impulsiva. Me llamó inmaduro con la misma boca que había usado para mentirle a mis padres, manipular audios y servir cenizas en un plato. ¿Por qué actuaste impulsivamente? Meses de sabotaje, pruebas, amenazas y divorcio. Súper impulsivo. Pudimos hablar. Lo intenté antes del incendio, del audio y del banquete. Llamar impulso a una consecuencia larga es truco de manual. Ella está pidiendo una conversación ahora. Después de quemar la casa, pide revisar el plano. ¡Qué exagerado! Paula, tú defenderías un volcán diciendo que tenía estrés. Le respondí que no estaba terminando el matrimonio por unos palos. Estaba terminándolo por meses de pasivo-agresividad, por destrucción calculada, por mentiras, por chantaje, por usar a mis padres, por intentar convertir mi vida en una jaula con música de boda. Le recordé el palo de Marco. Le dije que si quería resolver las cosas como una adulta, y marque bien esa palabra, habría hablado conmigo mucho antes. No después de quemar, cortar, mentir y llorar frente al público equivocado. Deberías haber dejado el golf por mí sin que tuviera que pedirlo. Ahí está, telepatía matrimonial obligatoria. Si me amabas, ¿lo habrías sabido? Si me amabas, no habrías usado fuego como idioma. Una esposa espera prioridad. Prioridad no significa borrar todo lo que no eres tú. El golf le recordaba que no era suficiente. No. Le recordaba que no era dueña de todo. Le dije algo que llevaba tiempo guardando. Yo nunca le pedí que renunciara a sus salidas con amigas. Nunca le pedí que dejara sus clubes, sus fiestas, sus cenas, sus noches de chicas. Ni siquiera terminé la relación cuando descubrí sus mensajes con otro hombre. Eso la hizo cambiar de cara. Intentó minimizarlo. Dijo que no fue nada, que solo era un amigo, que yo estaba exagerando. Pero ya no era él el que se tragaba vidrio para no incomodar a nadie. Le recordé algunas frases, algunas insinuaciones, algunas palabras que una persona casada no le escribe a un simple amigo. No fue una aventura. Fue una solicitud de aventura que no pasó el filtro. No tienes pruebas de que hiciera algo físico. No necesito una factura de hotel para reconocer una traición emocional. Hay amistades que no necesitan cama para oler mal. Eso es controlar hasta los mensajes. No, es notar cuando una amistad viene con gasolina. Todos fantasean alguna vez. Gracias por abrir la ventana del basurero grupal. Le dije que, si estuvo cerca de engañarme, o si incluso lo hizo y yo nunca lo descubrí, el divorcio era lo mejor para ambos. Así ella sería libre de tener todas las amistades entre comillas que quisiera sin esconderse detrás de frases inocentes. Eso la hizo explotar. Empezó a gritar frustrada, porque entendió que yo ya no estaba allí para negociar. Yo seguí recogiendo mis cosas.
camisas, libros, papeles, pequeños restos de una vida que antes parecía mía y ahora parecía evidencia vieja. Te creí superior. No, me creo fuera, y eso te molesta más. Nunca vas a querer a nadie más. Mejor solo que reciclado por tu drama. Estás siendo cruel otra vez. No, estoy recogiendo mis cosas. La crueldad ya venía amueblada. Ella está rota. Yo también, pero no ando quemando recuerdos en platos. Minutos antes de salir. Cuando ya estaba casi listo para irme, Jessie soltó la confesión que terminó de cerrar cualquier posibilidad de reconciliación. Dijo que aquel hombre la había rechazado porque descubrió que estaba casada. Lo dijo con resentimiento, como si la moral de otra persona hubiera sido una ofensa personal. Y entonces agregó el detalle que hizo que todo encajara de forma asquerosa. Ese hombre también jugaba golf. Por eso empezó a odiar tanto mi hobby. Porque le recordaba al tipo que no pudo tener. No fue así. Lo acabas de decir. No recojas la basura después de tirarla. Él me hizo sentir vista. Y cuando te rechazó, castigaste mi paz. Qué maduro. O sí, el golf no era el rival, era el recuerdo del rechazo. Jessie. Eso no significa que quisiera engañarlo. No, claro. Solo le molesto que el candidato tuviera principios. El aire de la casa se queda quieto. Hasta las cajas parecen pesar más. Al parecer, aquel hombre tenía ciertos principios. No quiso involucrarse con una mujer casada, aunque ella le vendiera que su relación iba mal. No sé dónde está ese tipo, pero le deseo lo mejor. Poca gente hace eso cuando tiene la puerta medio abierta. Jessie dejó claro que si hubiera podido me habría engañado, y para rematar me dijo que me lo merecía por ser un idiota. Allí estaba, sin edición, sin recorte, sin cumpleaños. La verdad cruda saliendo por fin sin vestido de víctima. Lo dije porque estaba dolida. El dolor no inventa valores, revela los que ya tenías. Todos dicen cosas horribles cuando están heridos. Ella dijo que habría traicionado si la dejaban. Bastante específico. Estás usando una frase de rabia como sentencia. No. Uso meses de conducta como sentencia. Eso destruye cualquier duda. Sí, no había vuelta atrás. Supe que hablaba desde el dolor y la frustración, sí. Pero también supe que esa frustración venía de no haber conseguido lo que quería ni conmigo, ni con ese hombre, ni con su teatro. Se estaba desquitando conmigo por una historia falida que yo ni siquiera sabía que estaba protagonizando como obstáculo. Esa confesión fue la última pieza. Si quedaba una posibilidad mínima, microscópica, enferma, de reconsiderar el divorcio, murió allí. Terminé de cargar mis cosas, salí, cerré la puerta. Y por primera vez, el silencio del pasillo no me pareció vacío. Me pareció limpio. Vas a volver. No, Jessie. Voy a seguir viviendo. Qué patético. Patético fue perder un matrimonio por un hombre que ni siquiera quiso tocar tu caos. Eso fue bajo. Bajo fue castigarme por el rechazo de otro. Te vas a arrepentir. Tal vez. Pero no de irme. 6 meses después del divorcio. El divorcio finalizó hace 6 meses. No hubo grandes sorpresas. No hubo giros de telenovela. No hubo una batalla épica digna de documental. Fue más tranquilo de lo que esperaba, y eso en sí mismo fue un alivio. La gente dice que divorciarse es una trituradora emocional y administrativa. Lo es. Pero en mi caso, después de vivir con alguien que convertía cada conversación en campo minado, el papeleo casi parecía una sala de espera. Aburrido, lento, molesto, pero al menos honesto. Hemos intentado darte espacio. Lo sé. Y seguimos arrepentidos. Bien, no lo conviertan en discurso. Con hechos basta. ¿Y el golf? Seguí jugando. Por supuesto que seguí jugando. No como desafío infantil, no para ponerme una gorra y decir gane. Seguí porque el golf nunca fue el enemigo. Era una de las pocas cosas que me devolvía silencio cuando mi vida sonaba a gritos. Al principio jugaba mal, muy mal. Cada golpe llevaba rabia, cansancio o tristeza. Pero poco a poco volvió a ser lo que era: respirar, caminar, corregir. No perfecto. Suficiente. ¿Y Jessie? Fuera de mi vida. Por fin una respuesta bonita. ¡Qué frío eres! No, Paula. Frío es servir cenizas en un plato. 4 meses después. También empecé a salir con alguien.
No lo conté antes porque, honestamente, no quería convertir mi vida en una serie con temporada nueva. La conocí en el club donde suelo jugar. Ya nos habíamos cruzado algunas veces, pero no éramos amigos ni compartíamos círculo. Nada de esas amistades con comillas viscosas que mi ex intentaba vender como inocentes. Fue orgánico, sin presión, sin esa sensación de estar siendo evaluado todo el tiempo. Y sí, también le gusta jugar al golf. Mira eso. El hobby maldito ahora une. Sí, pero no la llamo salvación. No sería justo cargarle a alguien nuevo las ruinas que dejó otra persona. Ella no vino a curarme ni a recoger pedazos. Eso es trabajo mío. Lo que sí puedo decir es que con ella no camino sobre cristales. No tengo que esconder lo que me gusta. No tengo que medir cada frase para evitar una explosión. No tengo que volver a casa preguntándome qué objeto aparecerá roto esta vez. Qué rápido me reemplazaste. No te reemplace. Salí del incendio y encontré a... Seguro solo la eliges porque juega golf. No, Laura. La elijo porque no quema mis cosas. Buen comienzo. Algún día también se cansará de ti. Puede ser. Pero espero que use palabras y no un me quiero. Jugamos a veces. Otras veces vamos a cenar, al cine, caminamos, hablamos de cosas normales. Nuestra vida no gira alrededor del golf. Simplemente el golf ya no es un campo de guerra. Es una actividad, una alegría, algo compartido, no una amenaza. Y eso, después de todo lo anterior, se siente casi extraño, como abrir una puerta y no esperar un golpe al otro lado. Me alegra verte más tranquilo. Todavía no estoy completamente bien. No voy a venderles una fantasía de superación con música inspiradora. El divorcio deja marcas. La traición deja marcas. Que tus padres te crean capaz de lo peor por un audio manipulado también deja marcas. Pero estoy mejor. Mucho mejor. Ya no vivo esperando el próximo golpe disfrazado de sentimiento. Ya no tengo que defender mi derecho a tener una parte de mi vida que me pertenece. Y sí, una cosa es segura, voy a seguir jugando al golf. Marco habría sonreído con eso. Creo que sí. Esta vez, no vamos a meternos. Buena decisión. Tardía, pero se acepta. Todo esto por unos palos. No, Jessie. Todo esto por lo que hiciste cuando no pudiste controlarme. Sigues creyéndote la víctima perfecta. No perfecta. Libre. Te confundió el cambio de estado. Qué final tan conveniente. Sí. Conveniente es vivir sin cenizas en el plato. Así que esa es mi actualización. No fue una historia sobre golf. Fue una historia sobre límites. Sobre cómo alguien puede llamar amor a la posesión, dolor a la manipulación y víctima a quien prende el fuego. Yo perdí un matrimonio, perdí confianza, perdí objetos que no volverán. Pero recuperé algo más importante, mi propia voz, y esta vez nadie va a hereditarla por mí. Fin de la parte 2.